buenos días. Bueno, estamos llegando al tercer y último módulo de la jornada. Realmente los dos módulos que nos han precedido han sido muy claros, muy enriquecedores, y estamos viendo, por lo menos este último, las diferencias de tratamiento al sector en los distintos países, especialmente, bueno, en España hemos visto cómo ha sido toda la ayuda, pero bueno, hay que seguir adelante. Bueno, en este módulo vamos a tratar los aspectos críticos del régimen de facturación. Los expositores van a ser Diego Mastrobostino, del estudio Bertaza, y Ernesto Otero, miembro del Departamento de Fiscalidad. Bueno, específicamente el tema de facturación para nuestro sector históricamente ha sido un tema bastante complicado, controvertido. Nos ha llevado mucho tiempo en su momento su análisis, temas que han sido en su momento complicados para implementar en los distintos integrantes de nuestro sector. Hemos hecho varias presentaciones durante el tiempo a las distintas autoridades, fundamentalmente a la autoridad impositiva, en la AFIP, tanto FEGRA como las distintas asociaciones que la componen, y realmente hemos llegado muchas veces a buenas soluciones, otras no tanto, pero siempre creo que pudimos trabajar en favor de nuestros asociados. Bueno, acá fundamentalmente vamos a tratar, Diego va a tratar el tema de emisión de comprobantes, el régimen actual de la registración de emisión de comprobantes. Y bueno, en ese tema se va a hablar de la normativa vigente, de las modalidades de emisión, qué operación está alcanzada. Vamos a ver un poquito el tema de factura electrónica y controladores fiscales, toda la evolución del tema de controladores fiscales de vieja generación a nueva tecnología. Cronogramas, que justamente ahí vamos a ver, ahí estuvimos peleando también bastante por el tema de la implementación de los cronogramas, del traspaso de los controladores de vieja tecnología a nueva tecnología. Así que bueno, en principio eso, lo que sí le pedimos es que las preguntas las hagan acá por el Zoom, en donde figura preguntas y respuestas. No creo que la podamos contestar hoy mismo, ya que, bueno, el tiempo, ustedes como saben, estamos pasados de tiempo. Seguramente la vamos a contestar vía, van a figurar en la web de la institución. Así que, bueno, igual formulen las preguntas que tengan y no tengan duda que van a ser respondidas. Bueno, Diego, le paso la posta. Adelante. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos los asistentes y muchas gracias a las autoridades de FEGRA por la invitación. Como bien mencionó Sergio, vamos a conversar sobre algunos aspectos destacados del régimen de facturación, con lo cual les voy a compartir una presentación para que tengamos de guía. Fundamentalmente tenemos que recordar que a partir del año 2018 hubo un cambio de paradigma en lo que fue los regímenes de facturación. Teníamos una resolución madre que aún sigue vigente para aspectos residuales, que es la resolución 1415, y había una serie de resoluciones vinculadas ya con factura electrónica, pero dispersas, con lo cual, a través de 3 resoluciones, el fisco trató de ordenar todo lo vinculado con lo que era el régimen de facturación. Tenemos la resolución general 4.290, 4291 y 4292, que salieron el mismo día, en donde trata de distintos aspectos vinculados con los comprobantes que se tienen que emitir, quiénes son los sujetos obligados, todo lo relacionado con factura electrónica, y la 4292 vino a introducir modificaciones en las normas de controlador fiscal. Luego, a través de la resolución 4444 se hacen algunas adecuaciones a estas normas que venimos comentando, y sobre el final ponemos 2 normas destacadas que están vigentes y son de interés, que es la resolución 4520, vinculada a la emisión de comprobantes A cuando la operación, conforme a las normas del IVA, no permite el cómputo del crédito fiscal, y lo vinculado en la 4540 a las normas de emisión de
notas de crédito y notas de débito. Entonces, ya adentrándonos en el tema de comprobantes electrónicos, comprobantes manuales, los de papel, y con lo que es controladores fiscales, vamos a ver qué sujetos están comprendidos en términos generales y luego ver cada uno de estos sujetos qué medio de emisión tiene que utilizar. Entonces, la resolución 4290 comprende a los sujetos responsables en IVA, inscriptos en IVA, monotributistas, exentos en IVA y no alcanzados por el impuesto al valor agregado. ¿Qué operaciones van a quedar alcanzadas por estas maneras de emisión que vamos a ver seguidamente? La compraventa de cosas muebles, locaciones o prestaciones de servicio, locación de cosa u obra, señas o anticipo que congelen precio. Con lo cual, a los fines de hacer una comparación, tenemos que recordar que lo que es el respaldo del traslado de la mercadería, el conocido remito, no queda regulado por estas normas, sino que mantiene su estatus en la resolución 1415. Como les decía, la 4290 va a marcar pautas generales vinculadas con tres modalidades de emisión, que es la de controladores fiscales, la de factura electrónica, que hoy tenemos los medios de emisión de factura electrónica conocidos como el web service y comprobantes en línea a través de la página web de AFIP, o un sistema alternativo que es el facturador móvil con una aplicación del propio fisco, y el régimen de emisión de comprobantes manuales, que vamos a ver que es residual para determinados sujetos. Van a quedar exceptuados de estas modalidades de emisión y se tendrán que remitir a la norma específica aquellas que así tengan una regulación concreta. Por ejemplo, lo vinculado a la liquidación primaria de granos, liquidación de venta de pollos parrilleros y aves, entre otros. Aquí hacemos un alto, ¿sí? Luego de hacer este primer paneo general, y hacemos un paréntesis en lo que es la situación de las entidades exentas. Queremos reflejar una diferencia que hay en lo que es la modalidad de facturación y la modalidad de registración. Con relación a esto, tenemos que recordar que la 1415 prevé que las entidades exentas que están enunciadas en el artículo 20, inciso E, F, G y M de la Ley de Impuesto a las Ganancias, quedan exceptuadas de cumplir con las normas de facturación. Puse la normativa que está en la 1415, recordemos que la Ley de Impuesto a las Ganancias tuvo un reordenamiento, con lo cual hoy estamos hablando del artículo 26 con los incisos que tenemos en pantalla. Entonces, regla general, las entidades exentas no tienen que cumplir con las normas de facturación. Ahora bien, si el sujeto que es adquirente solicita el comprobante, o si la operación que se está llevando adelante está grabada en el IVA, se desactiva esa excepción y por lo tanto van a tener que emitir por esas operaciones factura. Ahora bien, con relación a lo que es registración, ¿sí? Ha habido un cambio. La registración estaba regulada por la resolución 1415, desde el año 2019 está regulada por la resolución 4597, que es la del libro de IVA digital. Es decir, ya no vamos a tener que llevar a los fines fiscales un libro manual del libro IVA compras, IVA ventas, o tener que imprimir en hojas rubricadas los mismos, sino que va a quedar todo dentro del sistema informático de AFIP. Con relación a esto, recordamos que se deben seguir cumpliendo las normas profesionales, comerciales, etcétera, que exijan llevar libros de estas características, pero desde el punto de vista fiscal va a quedar circunscripto al libro de IVA digital. Y en este punto, esta resolución introduce una modificación respecto a lo que era la 1415, que la condición a los fines de no estar obligados a registrar las operaciones es que el sujeto esté exento en el IVA y comprendido en el artículo 20, incisos E, F, G y M que comentábamos recientemente. Con lo cual, si hacemos un comparativo para entidades exentas entre lo que es facturación y registración, también ha quedado de manera diferente. En uno se exige que esté exento en el IVA y el otro no se prevé. Ahora bien, como les decía, volviendo a la resolución 4290, la propia norma nos dice qué sujetos tienen que utilizar controladores fiscales o factura electrónica y quiénes van a seguir usando facturas en papel. Los responsables inscritos en el IVA, los monotributistas con las excepciones que tenemos en pantalla, y los exentos en el IVA podrán optar por cualquiera de estas modalidades, controlador fiscal o factura electrónica, o usarlos de manera simultánea y de manera indistinta.
La única salvedad que aquí tenemos que realizar es que hace un tiempo se estableció un régimen de fomento para lo que eran las empresas MIPYME, con lo cual hay una posibilidad de descontar las facturas. Para eso, y de esa manera obtener una manera de crédito, ¿no?, cuando vendemos a plazo. Es por ese motivo que se estableció lo que es la factura de crédito electrónica. Esa factura de crédito electrónica es emitida por las MIPYME cuando el cliente es una empresa grande o una MIPYME que adhirió a este sistema. Hay que recordar que las empresas grandes son definidas por el organismo fiscal. Con lo cual, si una MIPYME tiene que emitir una factura a uno de estos sujetos, sí o sí va a tener que usar factura electrónica de crédito, ¿sí? Entonces no va a poder emitir comprobantes a través de controladores fiscales. Como les decía, los sujetos alcanzados por la Resolución General 100, que es la emisión manual en papel, son los monotributistas adheridos al régimen de inclusión fiscal, de promoción de trabajo independiente, o el Registro Nacional de Efectores cuando se hayan inscrito en el mismo, o los no alcanzados en IVA. Entonces, aquí tenemos una clara sectorización de qué tipo de comprobante que tiene que usar cada uno de los sujetos alcanzados. Por último, recordar que con relación a la habilitación de los puntos de venta, que en algún momento se hacía de manera manual y en agencia, ya hace tiempo se debe hacer a través de la página web del organismo, esto es con un servicio ingresando con clave fiscal, y esa clave fiscal tiene que ser con un nivel de seguridad 3, tiempo atrás era con un nivel de seguridad 2, y es importante destacar esto y tener en cuenta las recientes modificaciones que ha sufrido la normativa de obtención de claves fiscales. Un tema también que nos parece importante destacar en esta oportunidad es la emisión de comprobantes clase A, B o C a sujetos consumidores finales, ¿sí? En el caso de que se emitan comprobantes a consumidores finales, vamos a tener que identificar a nuestro cliente, ¿sí?, con nombre, apellido, documento, quit, will, CDI, bajo determinadas pautas. Si la operación es igual o superior a 26.230 pesos, tenemos que identificar sí o sí a nuestro cliente. Este importe se ve reducido, ¿sí?, a 13.115 pesos cuando no se utilicen los medios de pago previstos por la norma, que son tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjetas de compra y otros medios de pago previstos por el Banco Central. En resumen, si nos pagan en efectivo, vamos a tener que identificar sí o sí al sujeto cuando la operación sea igual o superior a 13.115 pesos. Asimismo, hay que destacar que la resolución 4290 vino a generalizar el uso de la factura electrónica, con lo cual tenía un cronograma de implementación para los sujetos monotributistas, que es lo que vemos en pantalla, y para los sujetos exentos en el impuesto al valor agregado. La realidad es que esto ya es historia antigua, porque desde el 1 de abril del 2019 se ha generalizado por completo el uso de comprobantes electrónicos para los sujetos que mencionamos hace unos instantes. Otro punto que merece vital atención, como bien marcaba Sergio, es el tema de controladores fiscales, de vieja tecnología y controladores fiscales de nueva tecnología. Acá vamos a ir detenidamente repasando lo que estaba vigente y lo que viene y está hoy en presencia de este cambio de paradigma de vieja tecnología a nueva tecnología. Entonces, los equipos calificados como de vieja tecnología, que habían recibido homologación hasta abril del 2014, podían, ¿sí?, o los que se homologaron con posterioridad a dicha fecha, se podían adquirir hasta el 31 de agosto del 2019. Había todo un tema de limitación para lo que era el cambio de la memoria fiscal, con lo cual teníamos un año cuando adquiríamos un equipo de vieja tecnología para hacer el recambio de la misma, en la medida que haya sufrido fallas técnicas. Con lo cual, conforme el cronograma que vamos a ver seguidamente, en febrero, bien digo, del año próximo, ya los controladores fiscales de vieja tecnología
no van a estar más en vigencia, ¿sí? Vamos a ver cómo evolucionó este cronograma en las últimas normativas, porque antes el cambio tenía que estar a fin de este mes, es decir, el 30 de septiembre. Afortunadamente se volvió a postergar a los fines de adecuar esta situación. Lo más destacado en este punto, creo yo, es el cambio que trajo la resolución 5027 de mediados de este año aproximadamente, donde definió que determinadas actividades iban a poder seguir utilizando los equipos de vieja tecnología, ¿sí? En la medida que superen, se les terminaba el tiempo y podían usarlo igual hasta el 31 de diciembre de este año. Es decir, que aquellos sujetos que realizan por estas actividades, servicio de alojamiento en pensiones, en hoteles, hosterías, residencias, con servicio de restaurante o sin servicio de restaurante, hospedaje temporal o alojamiento en camping, van a poder seguir usando, como dije, los de vieja tecnología hasta el 31 de diciembre o hasta la fecha que establece el cronograma, si esta fecha del cronograma es posterior al 31 de diciembre. Ahora sí, vamos al cronograma que vengo mencionando hace bastante. Entonces, los sujetos iban a identificar en el cronograma su situación en función a la cantidad de equipos de vieja tecnología que tenían habilitados. 50 o más equipos tenían que pasar a nueva tecnología en junio del 2021, en agosto los que estaban entre 11 y 49, y en octubre tendrán que cambiar los que estaban entre 5 y 10. Esto pasa, este cronograma que estoy mencionando, es el criterio general. La excepción es que si los sujetos que estamos analizando realizan actividades como las mencionadas anteriormente, no necesitaban cumplir con este cronograma, sino que lo iban a poder estirar hasta el 31 de diciembre. Coexiste la actividad y el cronograma para los sujetos que tienen 3 o 4 equipos habilitados, y aquellos que tenían 1 o 2 equipos habilitados tienen que sí o sí cambiar el 28 de febrero, porque ahí la actividad no los beneficiaba en exceso, ya que iban al cronograma general. Entonces, dado que estamos hablando de controladores de vieja tecnología, de nueva tecnología y factura electrónica, nos parece interesante hacer una comparación dentro de los propios controladores fiscales y con las facturas electrónicas concretamente. Entonces, si pensamos en un controlador fiscal, lo que sale hoy de internet con una búsqueda sencilla, en términos generales el costo del equipamiento ronda los 70.000 pesos. En cambio, si emito factura electrónica, tengo dos alternativas: o la mando por mail o la tengo que imprimir. Habitualmente uno tiene en la cabeza el tamaño tradicional de una factura, que es una hoja A4, que es el modelo de comprobantes en línea, por ejemplo. Entonces, con una impresora láser tradicional estándar, que ronda los 18.000 pesos, podríamos cubrir esta situación. El mantenimiento es similar: tinta, papel, rollo, con lo que sería el toner, el software para la emisión de comprobantes. Algo destacado de los controladores fiscales de nueva tecnología respecto de los de vieja tecnología es que no se usa más la cinta testigo en papel, sino que la misma fue reemplazada por una memoria digital. Lo que vamos a tener con los controladores fiscales de nueva tecnología es que cumplir un régimen de información semanal de operaciones. Esto no lo tenemos que cumplir en el caso de factura electrónica. Y volviendo a controladores fiscales de vieja tecnología y nueva tecnología, los de nueva tecnología permiten facturar una gran cantidad de ítems sin limitación, y aquí había un incentivo para el principio para cambiar de vieja tecnología a nueva tecnología, que era que nos mejoraban la ponderación en nuestro perfil de riesgo CIPER. Recordemos que el CIPER es el perfil de riesgo que el organismo fiscal, AFIP, utiliza a los fines de calificar la conducta del contribuyente en términos generales, y tiene algunos beneficios o no en función a esa puntuación, a ese scoring que tiene, ¿sí? A veces tenemos más cantidad de planes de pago o de cuotas, o somos más propensos a tener una fiscalización en función a ese riesgo CIPER. Antes, por cambiar a nueva tecnología, podíamos mejorar el riesgo, eso ya quedó en desuso. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, y esto creo que nos tenemos que llevar como algo positivo, es que los controladores fiscales de nueva tecnología pueden ser reemplazados por las facturas electrónicas,
¿sí? Porque dijimos desde el comienzo que podíamos utilizar ambos indistintamente, ambos sistemas. Con lo cual, nos preguntamos, ¿la factura electrónica es cómoda para las características propias del sector respecto a su tamaño, ubicación de datos, etcétera? Bueno, acá vamos a la resolución 4291, ¿sí? En su artículo 15 prevé expresamente que las características propias de tamaño y ubicación de los datos que tiene regulada la 1415 se dan por cumplidos por el solo hecho de utilizar los controladores fiscales o utilizar comprobantes en línea o lo que es el servicio web de web service a los fines de emitir facturas electrónicas. Hasta acá no hay ninguna novedad, pero lo que sí es importante es el segundo párrafo de este artículo 15, porque dice que si necesitamos transformar el tamaño, ¿sí? O que mejor dicho, podemos transformar el tamaño de la factura a lo que es una impresión con las mismas características de un ticket o ticket factura, regulado por la resolución 3561. Con esto lo que quiero decir es que con una impresora térmica, con un tamaño de ancho de un ticket similar a 8 o 10 centímetros, podremos imprimir la misma factura electrónica que habitualmente la vemos en una hoja A4. Con lo cual, para resumir este punto, amparándonos en la 4291, podemos llevar lo que es la factura electrónica al modelo ticket o ticket factura, con lo cual es de vital importancia y, como vimos, con costos significativamente más bajos respecto de los controladores de nueva tecnología. Ya para ir finalizando, las últimas dos normas, la 4520, recordemos que en el caso que tengamos que emitir comprobantes clase A por prestaciones vinculadas con bares, restaurantes, salones de té, confitería, hoteles, entre otros, vamos a tener que emitir bajo dos modalidades sí o sí, que es controlador fiscal, de nueva tecnología o factura electrónica. Y aquí hay que recordar que esta norma dejó de lado en lo que era la declaración jurada 8001, y es el emisor de la factura electrónica quien debe indicar expresamente el motivo por el cual emite la factura A, ya que recordemos las prestaciones que estamos facturando no dan origen o la posibilidad de cómputo del crédito fiscal. Esta sería la excepción, ¿sí? Para que se pueda computar el crédito fiscal, pero recordar que ya es el emisor del comprobante quien tiene que vincular la causa y no el adquirente, como pasaba con antelación en la resolución 3668 con el formulario 8001. El tema de facturas con su correspondiente nota de débito y crédito, entró en vigencia a mediados del año, se venía postergando. Solo recordar que se pueden emitir notas de crédito y notas de débito cuando se haya emitido en primera instancia un comprobante factura o equivalente, ya que vamos a tener que vincular uno con otro. Y para ir finalizando con este punto, quiero recordar lo que tenemos resaltado sobre el final, que la emisión de la nota de crédito o la nota de débito debe ser dentro de los 15 días en que ocurra el hecho que generó la necesidad de emitir estos comprobantes. No se computa la fecha del comprobante original factura, sino 15 días desde que se conoce el hecho que requiere la emisión de nota de débito o nota de crédito. Y ahora sí, para resumir y finalizar mi exposición, tenemos estas dos placas. Entonces recordar que podemos optar alternativamente por emitir nuestros comprobantes por controlador fiscal o factura electrónica, o ambos en simultáneo, que si tengo que facturar a una gran empresa definida por la FIP como tal, sí o sí tengo que emitir factura de crédito electrónica a mi pyme, que la utilización obligatoria, en principio, conforme al cronograma actual, de controladores fiscales de nueva tecnología será a partir del 1 de mayo de el 2021, empezó el cronograma, ¿sí? Y en términos generales será a partir de marzo del año próximo. Como dije recientemente, la factura electrónica reemplaza con bajos costos y de manera simple, tal vez con alguna adecuación del sistema de gestión, los controladores fiscales de nueva tecnología. Y otro punto destacado es cuándo tengo que identificar a un consumidor final. ¿Sí? Voy a tener que, si me pagan efectivo, cuando sea mayor o igual a 13.115 pesos, y si me paga por otros medios,
habilitados que tenemos en pantalla por el Banco Central, 26.230 pesos. Así que bueno, hasta aquí mi exposición. Quedaremos atentos a las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Creo que fue muy clara la exposición. Esperamos a aquellos que quieran hacer preguntas que las formulen vía el Zoom, que ya les comenté que van a ser respondidas vía la web institucional. Bueno, ahora el tema que sigue es un tema también que fue un tema muy controvertido y problemático para la institución. Ahí veo que aparece el disertante Ernesto Otero. Buenas tardes, Ernesto Otero. Buenos días. Que es miembro del Departamento de Fiscalidad. Bueno, se va a referir al tema de agente fedatario, un tema que va a ser la caracterización de lo que es un agente fedatario y distintos fallos producto de justamente esta disparidad de criterio de interpretación entre lo que es la normativa legal y lo que la AFIP, cómo aplica la AFIP esta figura. Bueno, adelante, Ernesto. Bueno, gracias, Sergio. Buenos días. Sí, la figura del agente fedatario, que está íntimamente ligada a la exposición que nos hizo Diego, muy claramente sobre las normas de facturación, a modo de, como para refrescar un poco la memoria. El agente fedatario es cuando un funcionario, dos deben ser mínimo, actúan como consumidores encubiertos y se identifican después como funcionarios para ver si el establecimiento emite las tickets o facturas conforme a las normas legales. Vamos a hacer un poco de historia. Esta figura fue creada a través de la ley 26.044, publicada en el Boletín Oficial el 6 de julio del 2005, que introduce al artículo 35 de la ley 11.683 el inciso G, que lo voy a leer textual, corto. Dice que la Administración Federal podrá autorizar mediante orden de juez administrativo a sus funcionarios a que actúen en el ejercicio de sus facultades como compradores de bienes o locatarios de obras o servicios y constaten el cumplimiento por parte de los vendedores o locadores de la obligación de emitir y entregar facturas y comprobantes equivalentes con los que documenten las respectivas operaciones, en los términos y con las formalidades que exige la Administración Federal de Ingresos Públicos. La orden del juez administrativo deberá estar fundada en los antecedentes fiscales que, respecto a los vendedores y locadores, obren en la citada Administración Federal de Ingresos Públicos. Después sigue con respecto a las formalidades que deben conservar las actas que labren estos inspectores. Acá en la placa vemos los pasos que llevarían adelante los agentes fedatarios en el ejercicio de sus funciones, pero hay algunos puntos importantes para tener en cuenta, que son cómo deben actuar. En primera instancia, no cualquier funcionario, no cualquier inspector de la AFIP puede actuar como agente fedatario. La AFIP tiene que designarlo especialmente. Actualmente hay una lista de unos 840 agentes fedatarios que se va actualizando, si bien hace unos cuantos años que no se incorporan más, pero desde el año 2005 para acá se fueron incorporando distintos funcionarios, inspectores de la AFIP, que pueden actuar como agentes fedatarios, no cualquier inspector. Y tampoco estos inspectores, sí designados como agentes fedatarios, pueden actuar como tales en cualquier momento. Es decir, tiene que haber una orden expresa del juez administrativo para que actúen en determinado establecimiento y en determinada oportunidad como agentes fedatarios. Mientras tanto, mientras esto no exista, podrán hacer inspecciones y demás de acuerdo a las normas que estamos acostumbrados con que somos fiscalizados, ¿no es cierto? Pero esta particularidad del agente encubierto, agente fedatario, tiene que cumplir con esos dos requisitos: que el inspector sea uno de la lista, tienen que ser por lo menos dos, los tienen que nombrar para que se desempeñen como tal el juez administrativo, y deben concurrir al establecimiento de a dos, consumen, piden el ticket, la factura, pagan, deben retirarse del establecimiento
y después reingresan, y si no les fue entregado el ticket por su consumo, o bien no contempla, no está hecho bajo las normas legales que en cada momento existen, como nos explicó Diego recién, labran un acta de infracción. Estas son formalidades que son muy importantes, que deben cumplirse. En ese momento ellos se identifican como agentes encubiertos, agentes fedatarios, y empieza el proceso. Labran el acta, hay una audiencia donde el contribuyente puede hacer su descargo, siempre en sede administrativa, y esto fue motivo de bastantes discusiones que hemos tenido desde el año 2005, charlas o intercambios de opiniones, discusiones, con los distintos funcionarios de las distintas administraciones federales de ingresos públicos, porque ocurría al principio que asistían bajo esta modalidad a establecimientos gastronómicos y hoteleros, y cuando actuaban como tales y se les entregaba el ticket y pagaban, y el ticket era conforme a las normas, no se identificaban, entonces pasaban desapercibidos. Entonces mediáticamente en la prensa se recogían información que la FIP suministraba, diciendo que, bueno, que se habían hecho tantos procedimientos, que no se les había entregado el ticket, o que el ticket era deficiente y demás, y eso la verdad es que tuvo muy mala prensa para nuestro sector. Hicimos muchas gestiones sobre este accionar, y con el tiempo la FIP fue cambiando su procedimiento, y cuando actuaban los agentes fedatarios, fueron si se les entregaba el ticket y estaba conforme a las normas, también hacían un acta, no de infracción en este caso, pero se identificaban como tales para saber que el procedimiento había sido positivo para el establecimiento y no para el fisco. Toda esta modalidad tuvo mucha doctrina, la doctrina escribió mucho, los expertos, los tributaristas escribieron mucho sobre esto. Yo levanté bastante información sobre eso. Oclander lo llamaba inspector camuflado, un poco irónicamente, pero creo que lo que mejor define esta operatoria, lo voy a leer, es una expresión de Teresa Gómez, que muchos de los que estamos acá la conocemos porque ha participado en nuestros coloquios en varias oportunidades, y ella ha dicho, con respecto al actuar del agente fedatario, textualmente, que debe ser de extrema gravedad la situación que enfrente un Estado de Derecho para que utilice a funcionarios públicos simulando ser algo que no son. Es decir, que tienen que esconderse bajo la figura de un consumidor, cuando en realidad lo que están haciendo es una inspección a un establecimiento, ¿no es cierto? Y sabemos que la FIP tiene las facultades, porque la ley se lo otorga, pero Teresa bien expone por qué tiene que recurrir a eso. Hemos transitado muchas situaciones en estos 15, 16 años de vigencia de la figura del agente fedatario, y en el camino todos escuchábamos muchas clausuras, porque claro, la sanción encuadra en el artículo 40 y clausura de 2 a 6 días ahora, antes era de 3 a 10 con multa, eso se cambió, y ahora la sanción es de 2 a 6 días de clausura del establecimiento que no entregue el ticket en condiciones, o que directamente no lo entregue, y que los inspectores labren el acta. Lo que pasa es que para llegar a la clausura, que la dispone el juez administrativo, pero los contribuyentes tienen, por supuesto, los derechos recursivos que le otorgan la propia ley de procedimiento, y ahí es donde hemos tenido muchos fallos que han sido favorables a los contribuyentes, y es donde donde voy a hacer hincapié, porque es muy importante que los establecimientos no asumamos o no nos acostumbremos a que
por no emitir un ticket o por las circunstancias que fueran, o porque el ticket no cumplía con los requisitos. Sabemos que todo el enjambre de normas que Diego nos acaba de explicar, más todas las que vienen sucediéndose y cambiando, hace que a veces sea difícil para cumplir, sobre todo en establecimientos donde las estructuras administrativas, los asesores y demás, representan costos y costos importantes para hacer frente, ¿no es cierto? Ni hablar en este momento, pero siempre lo fueron. Hubo en el tiempo numerosos fallos en primera instancia a favor de los contribuyentes y sobre todo en segunda instancia en la Cámara de Apelaciones, pero sobre todo había una sala, sabemos que la Cámara de Apelaciones cuenta con dos salas, la sala A y la sala B. La sala B ya tiene varios fallos a favor del contribuyente, el fallo Mayro, el fallo La Americana, en donde revocan la decisión del juez administrativo confirmada por el juez en primera instancia, revocan la sanción, y casi todas ellas son ganadas por el establecimiento cuando algo muy importante que yo leí en el artículo 35, inciso G, que fue incorporado por los legisladores cuando se modificó, es que la orden del juez administrativo debe estar fundada en los antecedentes fiscales que tenga el establecimiento. Y si bien emitir un ticket es algo objetivo, el ticket se emite o no se emite, si guarda los requisitos legales o no, también es algo objetivo, el detonante de esa fiscalización especial a través de agente fedatario tiene que estar sustentada en antecedentes fiscales. Y eso es un término subjetivo, porque la ley no define qué se consideran antecedentes fiscales. Acá también desde FEGRA hemos participado mucho con la FIP, porque esto la FIP nunca lo definió y se guardó, por decirlo de alguna forma, la posibilidad de hacerlo casi cuando quería, basándose en antecedentes fiscales de muy vieja data o muy livianos. Entonces la sala B, primero, a través de dos casos más o menos importantes, conocidos en el año 2008 y 2009, el caso Mayro, el caso La Americana, 1935, cuando el juez administrativo debe fundar por qué se hace una inspección a un establecimiento bajo la modalidad de agente fedatario, dice que a través que la empresa cuenta con antecedentes fiscales que hacen necesaria la participación del agente fedatario, porque en base a una denuncia anónima se llegó a la conclusión que la empresa no entregaba tickets o que los tickets eran deficientes. Eso fue revocado en segunda instancia en la Cámara de Apelaciones, en estos dos casos que cité y en algunos más que tenemos, pero no así en la sala A de la otra sala de la Cámara de Apelaciones, donde esto no solía prosperar. Recientemente, en el mes de mayo del 2021, esta sala, la sala B, que hasta ahora no se había expedido con tanta claridad, como así lo había hecho la sala A, que no, como así lo había hecho la sala B, sí se expidió a favor del contribuyente, sustentando que la orden de fiscalización a través de los agentes fedatarios que visitaron un establecimiento gastronómico acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en este caso, habían cumplido con todos los requisitos formales, pero la orden que emanada del juez administrativo, condición necesaria, como dice el artículo 35, inciso G de la Ley de Procedimientos, no tenía el suficiente fundamento en los antecedentes fiscales, porque el juez se había basado que era un antecedente, una denuncia ya no anónima, sino a través de un señor, Manuel Valdés, que nunca se lo pudo identificar, no tenía DNI, no tenía un domicilio, y que simplemente no había sido anónimo porque tenía nombre y apellido,
pero solamente había dicho que en ese establecimiento no se entregaban los tickets, se entregaban mal. No obstante, el juez administrativo hizo lugar, la inspección se desarrolló, el ticket tenía sus deficiencias, era una comanda valorizada, que sabemos que no está dentro de las normas legales, de lo que hay que, el documento válido como factura documento equivalente. En la primera discusión, en la primera defensa, el contribuyente había manifestado, y esto es muy importante porque se manifestaron una serie de elementos de defensa, como que el controlor fiscal no estaba aprobado, no funcionaba en ese momento, que la empresa, el establecimiento gastronómico no contaba con facturas B alternativas, que el personal no estaba suficientemente entrenado para resolver estos problemas cuando el controlador fiscal no estaba en funcionamiento, que era un ticket, en este caso una comanda valorizada de 174 pesos, que no era representativa en la cantidad de tickets que se emiten por día y en los valores que ese establecimiento recaudaba, facturaba. En fin, una cantidad de argumentos que pueden ser válidos o no, pero que el juez administrativo, el juez en primera instancia y la Cámara desecharon, pero la Cámara sí dio como valioso algo que la empresa, o los abogados de la empresa expusieron, que fue que esos antecedentes fiscales no eran tales porque se basaban en una denuncia que, si bien no era anónima, estaba hecha por una persona que no se la podía detectar como para que ratificara su denuncia o aportar alguna prueba y demás. Esto fue muy valioso, sobre todo porque esta sala A no estaba fallando en este sentido, y entonces era un poco, cuando la empresa recurría y seguía apelando, era un poco una cuestión de suerte en que sala cayera. En este caso es muy importante trabajar sobre cuál es el antecedente con que cuenta la empresa para que el juez administrativo hubiera ordenado la inspección bajo esta modalidad de agente encubierto, porque también la doctrina ha escrito mucho, se ha manifestado mucho, y nosotros desde FEGRA hemos insistido mucho, porque la FIP podría estar haciendo algún abuso y direccionando inspecciones de este tipo, que son por excepción, digamos, no es un procedimiento de verificación habitual, y podría hacer algún abuso o hacer algún abuso discrecional. En el fallo, este último fallo, que se llama Copersol, Copersol SRL, que, como dije, la sala A falló a favor del contribuyente, hace mención la Cámara, que si la Administración Federal no hace ningún tipo de investigación que acredite la identidad de la denuncia, de la persona que hace la denuncia, que los antecedentes fiscales sean los que realmente tienen que ser, como para que lo justifique, caeríamos en un abuso, en un estado de abuso por parte del fisco, en donde ya dudaríamos de esos antecedentes fiscales. Con lo cual es muy importante los argumentos que escribió la Cámara en este caso, para fallar a favor del contribuyente y revocar los 2 días de clausura. Por eso insistimos mucho de FEGRA y damos el apoyo cuando estos casos se plantean, para que se puedan llegar hasta el final, de manera que la FIP no haga un abuso de este tipo de situaciones que están dentro del marco de las normas legales, por supuesto que lo evitan como tal, pero dentro de una maraña de normas de facturación que venimos sufriendo y tratando de que la FIP aclare, y no siempre lo hace. Así que bueno, quedamos a disposición. Muchas gracias por su atención. Bueno, muy bien, Ernesto, muchas gracias. Una preguntita, Ernesto. Si bien sabemos que
en esta época de pandemia, hace 1 año y medio, no hay mucha actividad por parte de AFIP en las calles, ¿no? Todos estos casos son casos de qué época. Sabemos que antes de la pandemia, un poco ratito antes, hubo algún tipo de este operativo o No, no, o fue dejado de lado. no tenemos referencias cercanas en el tiempo. De todos modos, el caso Copersol, es este que cité, que el fallo de la Cámara de Apelaciones es de mayo del 2021, de ahora, fue un caso una inspección que se hizo bajo la figura de agente fedatario en el año 2017. No parecería, es lo más antiguo que tenemos noticias, más allá de algún caso que si alguno ha tenido o sabe, estaría bueno, ya sea que haya sido positivo o no, estaría bueno que nos lo acercara porque nosotros estamos muy pendientes desde FEGRA, porque se venía dando, y eso también fue una queja que llevamos en su momento, que siempre era a establecimientos hoteleros gastronómicos, este tipo de inspecciones. No teníamos antecedentes de que se hicieran inspecciones de estas características a otro tipo de establecimientos que no fueran gastronómicos, y esto es para todas las empresas o servicios o comercios que tengan ventas de bienes o presten servicios a consumidores finales, con lo cual esto puede ser para cualquier actividad, pero veíamos que había una tendencia muy sugestiva a establecimientos hoteleros gastronómicos, especialmente gastronómicos. Gracias. Una cuestión más, Diego, hay un temita que te lo planteo porque en general hay muchas consultas y muchas dudas en el sector con respecto a la resolución, la 4520, con respecto a la emisión o no de facturas A por parte de nuestro sector. Estaba claro con la resolución, la 3668, había que pedir al cliente que nos firme el formulario 8001 donde declaraba qué tipo de actividad era la que estaba desarrollando en el establecimiento, para ver si encuadraba dentro de los supuestos donde se podía hacer la discriminación del IVA, o sea, emitiendo la factura A. Con esto, con la 4520 se cambió, pero estaría bueno a ver si podemos contextualizarlo mejor en qué momentos o en qué condiciones se puede emitir factura A y en qué condiciones no se debe emitir factura A. Adelante. Perfecto, Sergio. Muchas gracias por la observación. Para ampliar el tema, concretamente, tenemos que recordar en una primera instancia que el cómputo de crédito fiscal vinculado con lo que es bares y restaurantes estaría limitado por la propia norma de IVA. El artículo 52 de la ley de IVA tiene una serie de excepciones, y les voy a leer un poquito lo que es el alcance, ¿no?, de la Resolución General 4520, que dice que se establece un régimen especial de emisión de comprobantes electrónicos que deberá ser cumplido por los sujetos que presten estos servicios, ¿sí? Cuando no se encuentren alcanzados por las restricciones del cómputo de crédito fiscal conforme a lo que prevé el artículo 52 del decreto reglamentario de la ley de IVA. Entonces, la regla general es que no puedo emitir factura A. La excepción es que voy a emitir factura A cuando tenga la posibilidad de cómputo de crédito fiscal conforme lo prevé el artículo 52. Cuando vamos al artículo 52 del decreto reglamentario, concretamente dice, ¿sí?, que no será de aplicación la limitación al cómputo de crédito fiscal cuando el locatario o prestatario sea a su vez locadores o prestadores de los servicios que están mencionados. Si yo necesito contratar un salón más grande porque yo presto un servicio y necesito ampliarme, lo podría computar el IVA. Concretamente dice, o cuando la contratación de estos tenga como finalidad la realización de conferencias, congresos, convenciones o eventos similares directamente relacionados con la actividad específica del contratante. Con lo cual, yo tengo una capacidad en mi hotel de 100 personas, pero me contrataron a mí porque quieren mi servicio y yo tengo que contratar otro hotel más grande para alojar a 200 personas en ese evento, me van a poder emitir
la factura A para que yo pueda computar el crédito fiscal. Y lo que nos ayuda, más allá de este seguimiento de la normativa, es el artículo 3 de la resolución, porque dice que los comprobantes electrónicos deben indicar expresamente el código que habilita, digamos, la emisión. Y justamente nos dice que el código, en lo que a nosotros nos interesa, es cuando los locadores o prestadores son del mismo servicio, o cuando se vincula con la realización de conferencias, congresos, convenciones o eventos similares directamente relacionados con la actividad específica del contratante. Está muy claro, o sea o sea, debería quedar en claro el que no en todas circunstancias que alguien o algún cliente nos pida factura A, se puede emitir factura A. Si, por ejemplo, vendría alguien a nuestro recinto gastronómico, vienen 2 personas y me pide uno un bife y otra un plato de ravioles y me pide que le dé factura A, no sería legalmente correcto desde el punto de vista de las disposiciones reglamentarias que se emita factura A, porque no cumpliría con la condición de ser un congreso, o sea, no se asimilaría a ninguno de los puntos donde me permitiría. Sería así el tema. Correcto. Bueno, este es un tema importante porque se siguen preguntando, sigue habiendo dudas con respecto a esto. Bueno, creo que aparte los felicito a los panelistas porque creo que han sido muy claros, no tenemos ninguna consulta, así que ni pregunta, así que creo que han sido muy claros, así que bueno, despedimos a todos, este fue el último panel del día y los esperamos a todos mañana 11 de la mañana. Muchas gracias a todos.